Imaginen la escena. Llevan horas sin una sola picada. El equipo es perfecto, el cebo es el correcto, el silencio es absoluto. ¿Y si les dijera que el culpable de su mala suerte podría estar mirándoles directamente desde el reflejo de sus propias gafas de sol? Suena a locura, ¿verdad? Pues hoy vamos a sumergirnos en una de las preguntas más debatidas y subestimadas en el mundo de la pesca. ¿Puede el simple reflejo de sus gafas alertar y espantar a un pez a más de 15 metros de distancia? Quédense conmigo, porque al final de este vídeo no solo conocerán la sorprendente verdad, sino que es muy posible que cambien para siempre una parte fundamental de su equipo de pesca. Vamos a destapar la razón oculta por la que a veces, simplemente, no pica nada. Y para empezar, quiero que me respondan en los comentarios. ¿Creen que esto es un cuento de viejos pescadores o una realidad científica que les ha costado capturas? El debate está servido. Desde que empezamos en este mundo, nos han enseñado la importancia del sigilo. Usamos ropa de colores discretos, caminamos por la orilla de puntillas, evitamos hacer ruidos y hasta cuidamos que nuestra sombra no se proyecte sobre el agua. Somos como cazadores, intentando pasar desapercibidos en el entorno del pez. Invertimos en equipos silenciosos, en sedales invisibles y en señuelos que imitan a la perfección a una presa. Pero, ¿qué pasa con nuestra cara? Curiosamente, en esa búsqueda obsesiva por el camuflaje, hemos ignorado por completo un elemento que llevamos puesto durante horas y que podría ser el equivalente a llevar una sirena de emergencia encendida: nuestras gafas de sol. La creencia popular se divide en dos: los que dicen que es una tontería, que el pez no se fija en eso, y los que juran que un simple destello es suficiente para arruinar el mejor puesto de pesca. Este debate no es nuevo, pero la mayoría de los pescadores, por costumbre o desconocimiento, siguen cometiendo el mismo error día tras día, sin preguntarse si esa falta de picadas tiene que ver con el sol rebotando en sus lentes. Comencemos por lo más básico: el reflejo. ¿Qué es y por qué debería importarnos? No es ningún misterio. Es física pura que a menudo pasamos por alto. Piensen en la lente de sus gafas de sol, sobre todo si son de tipo espejo, como un pequeño pero potentísimo escudo pulido. Cuando la luz del sol, que viaja en millones de rayos rectos, impacta contra esa superficie, no se absorbe. Al contrario, rebota, es despedida en otra dirección con una intensidad casi idéntica a la original. Ahora, visualicen ese rayo de luz rebotado como si fuera el haz de un puntero láser que ustedes no pueden controlar. Un leve movimiento de cabeza para mirar el móvil, un giro para hablar con un compañero, o simplemente para observar otra zona del agua, y ese haz de luz concentrada barre la superficie del río o del mar. No es una luz suave y difusa, como la que se filtra entre las hojas de los árboles. Es un destello agudo, antinatural y violento en su aparición. Es una señal lumínica que no pertenece al entorno acuático, y en el reino animal, cualquier estímulo extraño y repentino se interpreta casi siempre con una sola palabra: peligro. Por eso, este detalle, que nos parece tan trivial, es en realidad el primer y más importante eslabón de una cadena de errores que puede arruinar una jornada de pesca antes incluso de que hayamos hecho el primer lance del día. Es una baliza que grita nuestra posición. Ahora bien, no basta con que el reflejo se produzca. La verdadera pregunta es: ¿ese destello llega a los peces? Hablemos de la penetración de la luz en el agua. Muchos pescadores creen que el agua es una barrera opaca, pero están muy equivocados. La luz del sol puede penetrar a profundidades sorprendentes, especialmente en aguas claras. La claridad del agua es el factor número uno. En un río de montaña cristalino o en un mar en calma, la luz viaja muchos metros hacia abajo, casi sin resistencia. El destello de sus gafas no es solo un evento que ocurre en la superficie, es un rayo de luz que se proyecta hacia el fondo
iluminando una columna de agua como si fuera el foco de un teatro. La hora del día también es crucial. Durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, cuando el sol está bajo en el horizonte, el ángulo de incidencia es perfecto para que los reflejos se proyecten de forma horizontal, recorriendo largas distancias bajo la superficie. Es justo en esos momentos, los de mayor actividad de los peces, cuando nuestras gafas se convierten en el peor enemigo. Es un error pensar que el pez debe estar justo debajo de nosotros para vernos. Ese haz de luz viaja, se mueve y alerta a peces que están mucho más lejos de lo que nuestra intuición nos dice. La próxima vez que estén en el agua, fíjense en cómo los rayos del sol dibujan líneas bajo la superficie. Ahora imaginen un rayo mucho más intenso y móvil. Aquí viene un concepto clave que muchos no consideran. El verdadero problema no es solo la luz en sí misma, sino el contraste. El contraste es el verdadero enemigo del pescador sigiloso. Imaginen al pez en su mundo subacuático. Está acostumbrado a ciertos patrones de luz, el brillo ondulante del sol en la superficie, las sombras de las nubes, la oscuridad gradual de las profundidades. Todo es relativamente predecible y suave, y de repente, en medio de esa calma, aparece un flashazo, un destello brillante, nítido y de movimiento rápido. Este pico de luz repentino contra un fondo más oscuro, como puede ser la vegetación de la orilla o el cielo nublado, es una de las señales de alarma más universales de la naturaleza. ¿Por qué? Porque en el agua, un destello así puede significar muchas cosas, y casi ninguna es buena. Podría ser el reflejo de las escamas de un depredador más grande que se lanza al ataque. Podría ser el brillo de los dientes de un lucio al acecho. El sistema nervioso del pez está programado durante millones de años de evolución para reaccionar de forma instantánea a este tipo de estímulo. No se va a parar a analizar si es una gafa de sol o un barracuda. Su instinto primario le grita que huya, que busque refugio inmediatamente. Y esa reacción es instantánea. Cuando vemos ese destello, ya es demasiado tarde. El pez ya ha asociado nuestra zona con el peligro. Un detalle técnico pero fundamental es el ángulo. La posición del sol en relación a nosotros y al agua lo cambia absolutamente todo. Piénsenlo de esta manera. Si tienen el sol justo detrás de ustedes, a su espalda, sus gafas de sol se convierten en un proyector de cine. Cada rayo de sol que les llega por detrás golpea sus lentes de lleno y es proyectado hacia adelante, directamente hacia el agua donde están pescando. En esta posición, ustedes son un faro andante, emitiendo señales de luz con cada mínimo movimiento de cabeza. Es la peor situación posible. En cambio, si tienen el sol de frente, la situación mejora, aunque no se elimina el riesgo. La luz incide en el agua antes que en sus gafas, y su propia cara y cabeza crean una sombra que minimiza la posibilidad de un reflejo directo hacia el fondo. Lo ideal, aunque no siempre es posible, es tener el sol en una posición lateral. Entender esto es una ventaja táctica enorme. Antes de elegir un puesto de pesca, no solo piensen en la corriente o las estructuras, piensen en el sol. ¿Dónde está? ¿Cómo va a afectar a su sigilo? A veces, moverse solo 5 metros a la izquierda o a la derecha puede ser la diferencia entre ser invisible o ser un espectáculo de luces para los peces. Es un ajuste simple que la mayoría de los pescadores ignora por completo, pero que demuestra un conocimiento profundo del entorno. Para entender por qué un simple reflejo es tan alarmante, tenemos que meternos en la cabeza, o mejor dicho, en los ojos de un pez. ¿Cómo ven el mundo? Hay muchos mitos al respecto, pero la ciencia nos da respuestas claras. Primero, la mayoría de los peces tienen un campo de visión panorámico, casi de 360 grados, gracias a la posición de sus ojos a los lados de la cabeza. Esto les permite detectar movimiento desde casi cualquier dirección.
Segundo, lo que ven del mundo exterior, lo que está fuera del agua. Lo ven a través de una especie de ventana circular en la superficie. Los físicos la llaman la ventana de Snell. Fuera de esa ventana, la superficie del agua actúa como un espejo que refleja el fondo. Por lo tanto, el pez tiene una visión limitada, pero muy nítida del mundo de arriba. Y justo en esa ventana es donde aparecemos nosotros. No nos ven completos y en alta definición como nos vemos entre nosotros. Ven siluetas, formas y, sobre todo, movimientos y cambios de luz. Su ojo no está diseñado para apreciar los detalles de nuestra cara, pero sí para detectar la más mínima anomalía. Y un destello de luz proveniente de una silueta oscura en la orilla es la mayor anomalía que pueden percibir. Es como si alguien nos apuntara con una linterna en una habitación oscura. Profundicemos en la sensibilidad del ojo del pez. Su supervivencia depende de ello. A diferencia de nosotros, que vivimos en un entorno relativamente seguro, un pez vive en un estado de alerta constante. Cualquier cosa puede ser una amenaza. Su ojo está especialmente adaptado para detectar dos cosas por encima de todo: el movimiento y los cambios bruscos de luminosidad. ¿Por qué? Porque sus principales depredadores suelen venir de arriba. Aves como el águila pescadora, el martín pescador o las garzas. Cuando un ave se lanza en picado, su movimiento crea una sombra que se mueve rápidamente sobre el agua. Y si el sol incide en el ángulo correcto, sus plumas o su propio cuerpo pueden generar un destello. El pez que reacciona más rápido a esa sombra o a ese destello es el que sobrevive y transmite sus genes. Están genéticamente programados para asociar un flash de luz repentino con un ataque inminente desde el cielo. El reflejo de nuestras gafas de sol encaja perfectamente en ese perfil de amenaza. Es un estímulo supernormal, es decir, un estímulo artificial que desencadena una respuesta instintiva con más fuerza que el estímulo natural. El pez no razona, simplemente reacciona. Y su reacción es la huida. Una huida que, a menudo, contagia a todo el banco de peces cercano, arruinando la zona por completo. Hablemos de la cifra clave: 15 metros. ¿Es una distancia realista para que un pez se alerte o es una exageración? Pensemos en ello de forma práctica. A 15 metros de distancia, cualquier objeto se ve más pequeño. El reflejo de nuestras gafas no va a ser un foco cegador, sino un pequeño punto de luz. Sin embargo, no hay que subestimar el poder de ese pequeño punto. Imaginen que están en el campo por la noche. A 200 metros de distancia, alguien enciende una cerilla. No es una luz potente, pero en la oscuridad total, es imposible no verla. El ojo se siente inmediatamente atraído por ella. En el mundo subacuático, aunque haya más luz ambiental, el principio es el mismo. Un destello agudo, aunque sea pequeño, destaca enormemente sobre el fondo. Además, el agua, aunque puede ser turbia, también puede actuar como una lente, magnificando o distorsionando la luz de formas extrañas. En condiciones de agua muy clara y con el ángulo del sol perfecto, un destello puede ser perfectamente visible y alarmante a 15, 20 o incluso más metros. La distancia depende de las condiciones, pero afirmar que a 15 metros el pez está seguro es un grave error de cálculo. Es precisamente a esa distancia donde creemos que somos invisibles cuando bajamos la guardia y cometemos este tipo de errores. Es importante destacar que no todos los peces son iguales. La reacción a un estímulo visual como un reflejo varía enormemente entre especies. Pensemos en una trucha en un arroyo de montaña. Vive en aguas increíblemente transparentes, tiene muy pocos lugares donde esconderse y es cazada por todo tipo de depredadores. Su visión es excepcional y su nivel de recelo es altísimo. Para una trucha, el más mínimo destello o una sombra mal proyectada es motivo suficiente para desaparecer bajo una piedra durante una hora.
En el otro extremo, podríamos tener un siluro o un pez gato en un río grande y turbio. Estos peces dependen mucho más de su olfato y de sus bigotes para encontrar comida. Su visión es secundaria y el agua turbia limita enormemente la penetración de la luz. En este escenario, es probable que el reflejo de las gafas tenga un impacto mucho menor o incluso nulo. Por lo tanto, la importancia de este factor depende directamente de la especie que buscamos y del entorno en el que pescamos. Para la pesca de ciprínidos como el barbo o la carpa en aguas claras, para el black bass o para cualquier depredador que cace a la vista, el control de los reflejos no es una opción, es una obligación. Conocer a nuestra presa implica conocer cómo percibe el mundo y qué la asusta. Ahora pongámonos en nuestra propia piel, la del pescador promedio. ¿Somos realmente conscientes de los reflejos que emitimos? La respuesta honesta es que no. La mayoría de las veces, estamos completamente absortos en otras cosas. Nuestra atención se centra en la punta de la caña, en sentir la vibración del señuelo, en observar si el flotador se hunde. Estamos mirando hacia el agua, sí, pero no estamos pensando en lo que el agua ve de nosotros. Imaginen una situación típica. Están pescando con un amigo. Se giran para decirle algo, y en ese movimiento de cabeza de 90 grados, el sol incide en sus lentes y un flashazo barre una amplia zona de pesca. Ni siquiera se han dado cuenta. O están intentando desenganchar un señuelo de una rama, levantan la cabeza, miran al cielo frustrados, y de nuevo, otro destello. Estos son actos reflejos, movimientos que hacemos sin pensar y que pueden estar saboteando nuestro éxito. No es un acto malintencionado, es simplemente una falta de conciencia. No hemos integrado el control de los reflejos en nuestra rutina de sigilo, como si hemos hecho con el ruido o el movimiento brusco. Y hasta que no empecemos a pensar activamente en ello, seguiremos cometiendo el mismo error una y otra vez, y nos preguntaremos por qué esos peces que veíamos hace un minuto han desaparecido sin dejar rastro. Llegamos a un punto crucial que ofrece una solución práctica e inmediata. No todas las gafas de sol son iguales. El tipo de lente que elegimos tiene un impacto monumental. Y aquí, el principal culpable son las famosas gafas con lentes de espejo. Son populares, están de moda, y estéticamente a mucha gente le gustan. Pero para la pesca, son, sin lugar a dudas, la peor elección posible. Una lente de espejo está diseñada específicamente para reflejar la mayor cantidad de luz posible. Funciona, literalmente, como un espejo de bolsillo pegado a nuestra cara. Cualquier rayo de sol que incida sobre ellas será devuelto con la máxima intensidad. Por el contrario, existen gafas de sol con acabados mate o con tratamientos antirreflejantes en la superficie exterior de la lente. Estas opciones son infinitamente superiores para un pescador. Unas buenas lentes polarizadas, que son esenciales para ver a través del agua, no tienen por qué ser de espejo. Se pueden encontrar con acabados más discretos, en tonos verdes, grises o marrones, que se mimetizan mucho mejor con el entorno, y lo más importante, no producen esos destellos agudos y delatores. Así que, la primera y más sencilla medida que podemos tomar es revisar nuestro equipo. Si usamos gafas de espejo, quizás sea hora de relegarlas para otras actividades y adquirir un par específico para la pesca que priorice el sigilo sobre la estética. Aunque las gafas son el principal foco de atención, sería un error pensar que son la única fuente de reflejos peligrosos. Debemos ampliar nuestra mentalidad de sigilo a todo nuestro equipo. Piensen por un momento en todos los objetos metálicos o pulidos que llevamos con nosotros en una jornada de pesca. La esfera de un reloj de pulsera puede lanzar destellos igual de potentes que unas gafas. La bobina cromada de un carrete, especialmente si es nuevo y brillante, puede actuar como un espejo giratorio cada vez que recogemos sedal. Las hebillas de los cinturones,
las anillas metálicas de una mochila, las herramientas como unas tenazas o unas tijeras que dejamos al sol. Incluso el papel de aluminio de un bocadillo puede ser un problema. Todo lo que pueda brillar, brillará. Y aunque estos reflejos pueden ser más esporádicos que los de las gafas, que se mueven constantemente con nuestra cabeza, siguen siendo una fuente potencial de alarma para los peces. Los pescadores más meticulosos, especialmente en modalidades como la pesca con mosca a pez visto, llegan al extremo de usar carretes de colores mate, cubrir cualquier parte metálica de sus cañas con cinta adhesiva y evitar cualquier tipo de joyería. Puede parecer una exageración, pero demuestra un nivel de compromiso con el sigilo total. Las gafas son el culpable más obvio, pero el principio se aplica a todo. Si todavía tienen dudas sobre el impacto real de un reflejo, les propongo un experimento muy simple y revelador que pueden hacer en su próxima salida de pesca. Es la prueba del compañero. Vayan a pescar con un amigo. Pídanle que se ponga sus gafas de sol más reflectantes, las de tipo espejo si es posible. Mientras ustedes se quedan en la orilla, pídanle que se aleje unos 15 o 20 metros. Ahora, simplemente obsérvenle mientras él mira a su alrededor, habla o simula los movimientos normales de un pescador. Fíjense detenidamente en la superficie del agua entre ustedes y él. Verán con sus propios ojos cómo, con cada movimiento de su cabeza, pequeños pero nítidos destellos de luz bailan sobre el agua. A veces serán rápidos y casi imperceptibles, otras veces serán más sostenidos. Ahora imaginen que son un pez que está debajo de esa superficie. La prueba es contundente. Lo que desde nuestra perspectiva es un detalle sin importancia, desde el agua es una señal de luz evidente. Este simple ejercicio visual es a menudo más convincente que 1000 palabras. Les hará tomar conciencia de una forma muy tangible del tipo de señales que estamos enviando al mundo subacuático sin siquiera darnos cuenta. Háganlo, y es muy probable que su percepción sobre este tema cambie para siempre. No tenemos que fiarnos solo de la teoría. Podemos mirar a quienes se ganan la vida con esto. Los guías de pesca profesionales, especialmente aquellos que se especializan en las modalidades más técnicas y exigentes, como la pesca de truchas en ríos de montaña, o la pesca de especies tropicales en aguas someras y cristalinas, conocidas como flats. Para estos profesionales, el sigilo no es un pasatiempo, es la base de su negocio. Un cliente no volverá a contratar a un guía que espanta constantemente a los peces. Si hablan con ellos, descubrirán que son increíblemente estrictos con el tema de los reflejos. Muchos de ellos prohíben a sus clientes usar gafas de espejo. Insisten en el uso de ropa de colores neutros, sombreros de ala ancha y movimientos lentos y controlados. Saben por experiencia, después de miles de horas en el agua observando el comportamiento de los peces, que un destello inoportuno puede arruinar una oportunidad única que ha costado mucho esfuerzo conseguir. Su conocimiento no proviene de leer artículos, sino de la observación directa y repetida de la relación causa-efecto. Cuando un pez que estaba comiendo tranquilamente sale disparado en el preciso instante en que un reflejo cruza sobre él, la lección se aprende rápido. La experiencia de estos profesionales es una de las pruebas más sólidas de que este no es un tema trivial. Todos los pescadores veteranos tenemos un archivo mental de historias, de momentos inexplicables en la orilla. ¿Cuántas veces hemos estado observando un banco de peces alimentándose con confianza para verlos desaparecer de repente sin motivo aparente? No hemos hecho ruido, no hemos movido la caña, pero se han ido. En esas situaciones, a menudo culpamos a un ruido lejano, a la vibración del suelo, o simplemente lo achacamos a la naturaleza impredecible de los peces. Pero, ¿y si la causa fue un micromovimiento de nuestra cabeza que proyectó un reflejo fatal? Pensemos en una anécdota hipotética pero muy realista. Un pescador está al acecho de una gran carpa en una recula. La ve osando en el fondo, tranquila.
Se prepara para lanzar. En ese momento, un amigo se acerca por detrás para verla. Se inclina, y el sol, que está a su espalda, golpea sus gafas y lanza un flash directo a la zona. En menos de un segundo, la carpa desaparece en una nube de fango. ¿Fue una coincidencia? Es posible, pero la probabilidad de que fuera una relación directa de causa y efecto es altísima. Multipliquen esta historia por las miles de horas que pasamos pescando. Es muy probable que muchas de esas desapariciones misteriosas tengan una explicación muy sencilla y brillante, literalmente, en nuestra propia cara. Es justo y necesario abordar el argumento en contra. Siempre habrá pescadores escépticos que dirán, esto es una exageración. Su lógica suele ser la siguiente. El sol siempre está brillando sobre el agua. La superficie está llena de reflejos de las olas y el movimiento. Los peces están acostumbrados a los destellos, porque el mío iba a ser diferente. Es un argumento que parece tener sentido a primera vista, pero que ignora una diferencia fundamental. La diferencia entre patrones naturales y estímulos artificiales. Los reflejos del sol sobre las olas crean un patrón de luz constante, rítmico y difuso. Es como el ruido de fondo del entorno acuático. Los peces nacen y viven con él. Forma parte de su normalidad. No lo interpretan como una amenaza. El reflejo de unas gafas de sol es todo lo contrario. No es rítmico, es errático. No es difuso, es un haz concentrado. Y, lo más importante, su movimiento está asociado a una silueta grande y oscura en la orilla, la silueta de un posible depredador. El pez es perfectamente capaz de distinguir entre el brillo natural del agua y un flashazo anómalo y dirigido. Es la misma diferencia que hay para nosotros entre el sonido del viento en los árboles y el chasquido de una rama seca a nuestra espalda en un bosque silencioso. Uno es ruido de fondo, el otro es una alerta. Una pregunta lógica que podría surgir es, ¿importa todo esto si estoy pescando en aguas profundas? Por ejemplo, desde una embarcación en el mar, buscando peces que están a 30 o 40 metros de profundidad. En este caso, es cierto que el impacto directo del reflejo disminuye drásticamente. A esa profundidad, la luz que llega es muy poca, y es casi imposible que el destello de unas gafas penetre hasta el fondo con suficiente intensidad como para alertar a un pez. Sin embargo, el principio del sigilo sigue siendo válido, aunque de una forma más indirecta. El reflejo podría no asustar a nuestro objetivo final, pero sí puede alertar a los peces más pequeños que nadan cerca de la superficie, los peces pasto. Si un banco de sardinas o boquerones se asusta y se dispersa de forma violenta, esa vibración y ese pánico se transmiten hacia abajo. Los depredadores más grandes pueden interpretar esa conmoción en la superficie como una señal de peligro, como la presencia de delfines o aves, y decidir mostrarse más cautelosos o abandonar la zona. Es una reacción en cadena. Por lo tanto, aunque estemos pescando en profundidad, mantener un perfil bajo y evitar los reflejos innecesarios nunca es una mala idea. Sigue siendo una buena práctica que demuestra respeto por el entorno y un enfoque profesional de la pesca. Después de analizar el problema, centrémonos en las soluciones. La solución número 1, la más efectiva y sencilla, es elegir nuestras gafas de sol con inteligencia. Como ya hemos mencionado, debemos declarar la guerra a las lentes de espejo para la pesca. Al comprar unas gafas nuevas, nuestro primer criterio no debe ser la moda, sino el sigilo. Busquemos lentes polarizadas de alta calidad, eso es innegociable, ya que nos permiten ver a los peces bajo la superficie. Pero fijémonos en el acabado. Optemos por colores de lente como el gris, el verde o el marrón, que tienen un aspecto más natural. Y, sobre todo, preguntemos por tratamientos antirreflejantes en la cara externa de la lente. Algunas marcas de gama alta especializadas en pesca ofrecen esta tecnología. En cuanto a la montura,
también es importante. Evitemos las monturas metálicas brillantes o de colores llamativos. Las monturas de plástico o de materiales compuestos en colores mate como el negro, el verde oliva o el camuflaje son la elección ideal. Invertir en unas buenas gafas de pesca no es un gasto, es una de las mejores inversiones que podemos hacer para aumentar nuestras capturas. Es una herramienta tan importante como la caña o el carrete, y debemos elegirla con el mismo cuidado y conocimiento. Tenemos otra solución increíblemente simple, barata y efectiva, que además nos protege del sol. La gorra o un sombrero de ala ancha es nuestra mejor aliada en la lucha contra los reflejos. Su función va mucho más allá de darnos sombra. Un sombrero o una gorra con una visera lo suficientemente larga crea una sombra permanente sobre nuestros ojos y, por lo tanto, sobre las lentes de nuestras gafas. Al impedir que la luz directa del sol, especialmente cuando está alto, incida sobre las lentes, reducimos drásticamente, hasta en un 90%, la posibilidad de generar un reflejo. La visera actúa como un parasol. Si combinamos unas buenas gafas con lentes no reflectantes con una gorra bien calada, nos volvemos prácticamente a prueba de destellos. Es una combinación ganadora. Además, la visera también ayuda a reducir la luz que entra por los lados, mejorando la eficacia de las lentes polarizadas y permitiéndonos ver aún mejor bajo el agua. Es un truco doble. Así que, la próxima vez que salgan a pescar, no se olviden la gorra en casa. Y no la lleven por llevar. Úsenla de forma estratégica. Bajen la visera. Creen esa sombra protectora sobre su cara. Es un pequeño gesto que puede marcar una diferencia gigantesca en los resultados del día. Más allá del equipo que usemos, la solución definitiva reside en nuestra mente, en nuestra conciencia corporal. Debemos empezar a pensar no solo como un pescador, sino como un depredador sigiloso. Un depredador es consciente de su entorno, de su posición, de la luz y de las sombras. La clave es desarrollar una conciencia constante de dónde está el sol. Conviértanlo en un hábito. Al llegar a un puesto de pesca, lo primero es localizar el sol. A partir de ahí, todos nuestros movimientos deben tenerlo en cuenta. Si necesitamos girar la cabeza, hagámoslo lentamente. Evitemos los movimientos bruscos y rápidos. Cuando necesitemos observar una zona durante un rato, intentemos posicionarnos de tal manera que nuestra cara quede en la sombra, ya sea la sombra de un árbol, de una roca, o la que nosotros mismos creamos con nuestro cuerpo y nuestra gorra. Se trata de cambiar hábitos profundamente arraigados. Requiere práctica y concentración al principio, pero con el tiempo se convierte en una segunda naturaleza. Este nivel de conciencia es lo que realmente distingue a un pescador experto. No se trata solo de lanzar bien, se trata de formar parte del entorno, de moverse en él sin dejar rastro, ni sonoro, ni visual. Y ese control empieza en nuestra propia cara. Llegamos al momento del veredicto final. Después de todo lo analizado, ¿el reflejo de las gafas de sol alerta a los peces a más de 15 metros? La respuesta es un sí rotundo. No es un mito, no es un cuento de viejos. Es una realidad basada en la física de la luz, en la biología del ojo del pez y en la experiencia acumulada de miles de pescadores expertos y guías profesionales. ¿Significa esto que es la única razón por la que no pescamos nada? Por supuesto que no. Hay cientos de factores que influyen, pero sí es un factor significativo, real, y lo más importante, completamente controlable por nosotros. Es una de esas pequeñas cosas que, sumada a otras, marca la diferencia entre una buena jornada y una jornada en blanco. Ignorar el poder de un reflejo es como ignorar la necesidad de hacer silencio. Es un error de principiante que muchos veteranos siguen cometiendo por pura costumbre. La próxima vez que estén en el agua y todo parezca perfecto pero no haya actividad, antes de cambiar el señuelo por 10ª vez, mírense la cara.
Quizás la solución no esté en la caja de señuelos, sino en las gafas que llevan puestas o en la forma en que mueven la cabeza. Es un cambio de mentalidad, y ahí está la clave. Así que, en resumen, sí, ese pequeño y brillante reflejo que proyectan sus gafas de sol tiene el poder de poner en alerta a los peces, incluso a 15 metros de distancia, y muy probablemente les ha costado más capturas de las que imaginan. El verdadero momento de revelación aquí no es solo descubrir que las gafas de espejo son una mala idea. El gran giro es entender que el sigilo en la pesca es un concepto total. De nada sirve llevar la mejor ropa de camuflaje y andar de puntillas si llevamos un faro estroboscópico en la cara. Hemos estado cuidando el 99% de los detalles, pero se nos escapaba este 1% que puede echarlo todo a perder. Espero que esta información les sirva para ser más conscientes y, en definitiva, mejores pescadores. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este análisis. Si este vídeo les ha hecho pensar o les ha revelado algo nuevo, la mejor forma de apoyarnos es con un buen me gusta y, por supuesto, suscribiéndose al canal para no perderse más secretos que marcan la diferencia. Y ahora, lanzo la pregunta para el debate en los comentarios. ¿Van a cambiar de gafas de sol o a usar más la gorra después de ver esto? ¿O siguen pensando que es una exageración? Queremos leer su experiencia. Nos vemos en la orilla.